Según un informe del periódico británico The Guardian, se analiza que el costo real y definitivo que Estados Unidos tendrá que pagar por esta guerra probablemente superará el $1 billón. Hoy vamos a ver este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. El 21 de abril, el periódico británico The Guardian publicó un editorial titulado El verdadero costo de la guerra con Irán. Las bombas matan personas, pero las repercusiones económicas también lo hacen. Pero aquí se menciona que los costos se acumulan con el tiempo y, aunque ese sufrimiento está ampliamente distribuido, nunca se reparte de manera equitativa. Se analizó que el aumento en los costos de la energía, los alimentos y los fertilizantes afectará cada vez más a los países pobres y a aquellos que dependen en gran medida de las importaciones. Además, evaluó que la economía de Irán ya ha estado bajo sanciones durante muchos años y se encuentra en un estado desesperado debido al fracaso nacional, por lo que, aunque Estados Unidos ataque aún más, incluso si la situación se vuelve más desesperada, los iraníes no lo sentirán de manera tangible. Antes de comenzar correctamente, actualmente Estados Unidos está llevando a cabo un bloqueo marítimo contra Irán. Por esta razón, es un hecho claro que Irán también está sufriendo grandes daños. De hecho, están perdiendo 590 mil millones de wons al día, especialmente porque alrededor del 90% de la economía iraní depende del comercio marítimo. Es un hecho claro que solo con el contrabloqueo en el estrecho de Hormuz se está causando un gran daño a Irán. Pero el problema es que los daños para Estados Unidos tampoco son insignificantes. Primero, veamos las cifras confirmadas. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, solo en los primeros 6 días desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, se han gastado aproximadamente 16.7 billones de wones. Esta cantidad incluye los costos de operación de los grupos de portaaviones, bombas guiadas de precisión, misiles de crucero y las salidas de los aviones de combate. El problema es que es muy probable que esta cifra sea mucho menor que la real. Entre los expertos militares, se señala que los cálculos iniciales de costos siempre se anuncian de manera conservadora. En especial, el consumo de municiones, los costos de mantenimiento de emergencia y los gastos para mantener las líneas de suministro a menudo no se reflejan en tiempo real. Teniendo en cuenta que la guerra no terminó en 6 días, sino que se prolongó mucho más, el costo total no puede evitar aumentar exponencialmente. Debido a que se trata de una estructura en la que se invierten continuamente cientos de miles de millones de wons al día, mientras más tiempo pase, la carga aumenta de manera explosiva. Además, si se suman los costos de mantenimiento de las tropas, los gastos de despliegue en el extranjero y el aumento de los precios del combustible, el gasto real podría ser varias veces mayor que el anunciado oficialmente. Otro aspecto al que hay que prestar atención es la pérdida de equipos. Los costosos sistemas de defensa aérea y activos estratégicos desplegados por las fuerzas estadounidenses han sufrido daños debido a los ataques de Irán. Por ejemplo, el sistema de defensa antimisiles de gran altitud, conocido como TAAD, es un equipo cuyo costo de instalación de una sola batería asciende a varios billones de wones. Si estos activos resultan dañados, aunque sea parcialmente, o necesitan ser reemplazados, se generan gastos adicionales enormes, incluyendo los costos de mantenimiento. Sin embargo, se ha informado que estos equipos de defensa aérea han sufrido daños debido al ataque del ejército iraní, por lo que los costos probablemente serán aún mayores, especialmente porque la guerra moderna depende del equipo militar. Cada vez que se lanza un misil, se utiliza un dron o se activa un sistema de intercepción, desaparecen cientos de millones hasta miles de millones de wones. Si Irán continúa atacando utilizando fuerzas asimétricas, Estados Unidos se verá obligado a responder con medios de defensa mucho más costosos. A medida que esta diferencia se acumula, con el tiempo la carga de costos para Estados Unidos inevitablemente se sentirá mucho mayor. Además, se evaluó que si sumamos el impacto de esta guerra en la economía estadounidense, los costos aumentarán aún más. Según las estimaciones del American Enterprise Institute, el costo total que un hogar promedio estadounidense tendrá que asumir debido a esta guerra es de 605.000 wons por hogar. Pero el problema es que no solo Estados Unidos está sufriendo daños. Debido a las consecuencias como el aumento de los precios del petróleo, otros países también han empezado a verse afectados. Por ejemplo, se sabe que los hogares británicos tendrán que asumir un costo de 960.000 wones. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diagnosticó que los países árabes enfrentan una contracción económica de entre 177 y 286 billones de wones.
Y los daños no terminan aquí. El precio de los fertilizantes ha subido casi el doble en comparación con marzo. Si esto continúa, habrá problemas en la producción de cultivos. Por lo tanto, según el diagnóstico del Programa Mundial de Alimentos, se prevé que la población que sufre una grave escasez de alimentos, especialmente en Asia y África, aumente en más de 45 millones de personas. Además, existe la posibilidad de que el abandono de la producción por parte de los agricultores se extienda aún más. Si la rentabilidad no es suficiente, aumentarán los casos en los que los agricultores abandonen por completo el cultivo, y en ese caso podría producirse un círculo vicioso en el que disminuya el suministro de alimentos. Si esto sucede, más allá de un simple aumento de precios, existe la posibilidad de que en algunas regiones se produzca una verdadera escasez de alimentos. El problema más grave es que, aunque la guerra terminara ahora mismo, el impacto económico no se detendría de inmediato. Aunque la guerra pueda detenerse, el mercado no volverá a la normalidad de inmediato. Un ejemplo representativo de esto es el Estrecho de Hormuz. Este estrecho es una ruta clave para el transporte marítimo de petróleo crudo a nivel mundial, y los petroleros que lo atraviesan suelen tardar varias semanas en llegar desde el punto de partida hasta su destino final. Como las rutas ya se han bloqueado o los envíos se han retrasado durante la guerra, la escasez de suministro continuará durante un tiempo incluso después de que termine la guerra. Otra parte importante es la psicología del mercado. Incluso si se anuncia el fin de la guerra, los inversionistas y las empresas no se tranquilizan de inmediato. Como persiste la preocupación de que el conflicto pueda volver a estallar en cualquier momento, hay una tendencia a acumular más materias primas, y en este proceso la volatilidad de los precios aumenta aún más, especialmente mientras no se resuelvan completamente las tensiones en la región de Medio Oriente. Es muy probable que el mercado energético siga siendo inestable. Como resultado, incluso si la guerra terminara ahora mismo, tomaría bastante tiempo para que la economía realmente se recupere. Las interrupciones en el suministro que ya ocurrieron, el aumento de los costos de transporte y la inestabilidad en la confianza del mercado actúan de manera combinada, por lo que los daños inevitablemente seguirán sintiéndose con rezago. El problema principal es que no parece que la guerra vaya a terminar pronto. El presidente Trump reveló que el gobierno de Irán está gravemente dividido y declaró que extenderá el alto al fuego hasta que Irán presente una propuesta de negociación unificada. Además, declaró que ordenó a nuestras Fuerzas Armadas continuar con la operación de bloqueo y mantener siempre el estado de preparación en todos los demás aspectos, dejando en claro que se mantendrá el bloqueo en el Estrecho de Hormuz. Irán respondió oponiéndose y expresó su intención de mantener el bloqueo en el Estrecho de Hormuz. También han ocurrido incidentes en los que atacaron o capturaron barcos que intentaban pasar por el Estrecho de Hormuz. De inmediato, Mahdi Mohammadi, asesor del presidente del Parlamento Balibaf, quien fue el jefe de la primera delegación negociadora de Irán, declaró que ha llegado el momento de que Irán tome la iniciativa. También instó a que Irán debe responder militarmente, argumentando que la continuación del bloqueo marítimo por parte de Estados Unidos no es diferente a un ataque militar. Además, la emisora estatal iraní también informó que, justo después del anuncio del presidente Trump sobre la extensión del alto el fuego, Irán no reconocerá la extensión del alto el fuego por parte de Estados Unidos y actuará según sus propios intereses nacionales. Esto es técnicamente una prolongación del alto el fuego, pero el bloqueo del Estrecho de Hormuz, que es lo más importante, aún no se ha levantado. Además, el camino hacia un acuerdo permanente que ponga fin a la guerra sigue siendo incierto. La tregua se mantiene en un estado ambiguo. Según un informe del Wall Street Journal, el peligroso juego de la gallina entre ambos países ha complicado aún más los esfuerzos de negociación para poner fin a un conflicto que ha cobrado miles de vidas y ha causado un gran impacto en la economía mundial. Además, según un informe del Washington Post, actualmente Irán podría haber instalado más de 20 minas en el Estrecho de Hormuz, y algunas de ellas utilizan guía por GPS o métodos de colocación remota, lo que dificulta su detección. Sin embargo, se estima que la eliminación de estas minas solo podrá llevarse a cabo después de que termine la guerra con Irán. También se prevé que solo eliminar estas minas podría tomar medio año. En muchos aspectos, esta es una situación realmente grave. A medida que esto sucede, también se plantea la posibilidad de que la inestabilidad en el suministro de energía proveniente de Medio Oriente y la carga de los precios de petróleo se prolonguen a largo plazo.
Además, aunque el presidente Trump afirmó que había eliminado todas las fuerzas aéreas y navales de Irán, posteriormente se confirmó que las pequeñas embarcaciones de la Marina de la Guardia Revolucionaria encargadas de la guerra asimétrica todavía están operando. Por eso, el estrecho de Hormuz no tuvo más opción que seguir bloqueado. El problema es que, a medida que aumentan los daños para Estados Unidos, también crecen los riesgos políticos internos en ese país. Cuando los costos de la guerra empiezan a aumentar, lo primero que se tambalea es la opinión pública. Ya en Estados Unidos, la opinión predominante es de extrañeza sobre por qué se está llevando a cabo esta guerra. Además, si en una situación como la actual, donde los precios suben y el costo de vida aumenta, la gente se entera de que cientos de billones de wones se están destinando a una guerra en el extranjero, el pueblo se enfurecerá. Ahora mismo, la gente no tiene dinero para vivir, y la guerra les está imponiendo una carga aún mayor. Especialmente, esta ira se siente más fuerte entre la clase media y los de bajos ingresos, por lo que es muy probable que la oposición se propague aún más rápido. Esta tendencia ya se ha repetido en el pasado. Durante la guerra de Irak, la prolongación del conflicto y el aumento de los costos sacudieron fuertemente la opinión pública en Estados Unidos y tuvieron un impacto directo en los resultados electorales. En ese entonces, al principio, la tasa de aprobación se mantenía gracias a los temas de seguridad, pero con el tiempo, el cansancio por la guerra y la carga económica se acumularon, y la opinión pública cambió rápidamente. Cuanto más se prolonga la guerra, más crece la pregunta de por qué debemos continuar con esta guerra. Y esa pregunta pronto se convierte en una responsabilidad política. Además, si las finanzas del gobierno quedan atadas a la guerra, inevitablemente también afectará a las políticas internas. Esto se debe a que es muy probable que áreas como la expansión del bienestar, la inversión en infraestructura y el presupuesto para la educación queden relegadas a un segundo plano. Si esto sucede, la calidad de vida que perciben los ciudadanos empeorará y el descontento aumentará. Incluso dentro del ámbito político, las posturas pueden empezar a dividirse y los conflictos pueden intensificarse. Y en un momento previo a las elecciones, es posible que la guerra misma se convierta en un tema central de debate. Si esta situación continúa, no solo disminuirá el índice de aprobación, sino que también se debilitará la capacidad misma para impulsar políticas. Al gobierno le resultará difícil imponer su agenda con firmeza, y con el aumento de las voces en contra en el Congreso, existe la posibilidad de que la estrategia de guerra o la dirección diplomática se vean tambaleadas. Además, en Estados Unidos, pronto se celebrarán las elecciones de medio término, y después de cometer un error tan grave antes de estas elecciones, pienso que la administración de Trump podría intentar alguna jugada arriesgada para recuperarse de esto.